una pista, ¿no?, de por dónde van a ir los tiros esta mañana. Pero antes de nada, os pregunto, ¿de qué hablamos la semana pasada? A ver, aquí es cuando la gente ya se pone nerviosa. ¿De qué estuvimos compartiendo la semana anterior? ¿De los trasteros? ¿Y qué dijimos de los trasteros? A ver, esto te llegó, ¿eh, Ana? ¿Qué dijimos de los trasteros? Así es. Dijimos un par de cositas más. ¿Os acordáis de algo más? Que había otro camino. ¿Que había otro camino o que no había otro camino? A ver. Hay otro camino, pero va a la destrucción por eso. Ajá. ¿Acordáis de la foto que puse al principio? Se ponía invitando a que hay otro camino. Y dijimos que realmente no lo hay. Que nuestra vida como creyentes es un camino de esfuerzo. Muchas veces va a ser un camino de dolor, pero también de consuelo, también de esperanza, de grandes bendiciones y de vida eterna. Y dijimos como el creyente, para realmente, si quiere desarrollar su fe, crecer y madurar, dijimos que había distintas tareas en las que tenía que desarrollarse. Una de ellas es la que vemos en esta mañana. Es el tiempo que el creyente pasa en la palabra, con la palabra, leyendo, estudiando la palabra. ¿Por qué es la Biblia un libro especial? ¿Qué diríais? Es una guía para nuestra vida, así es. Que ningún libro de la... Libro santo. Porque es una reunión de libros. Es una reunión de libros. Hay un hilo conductor, ¿no?, que a través de 1500 años. Y Ajá. era lo mismo con reuniendo literatura de 1500 años que hizo en diversos continentes por diversos autores contra el sagrado, ¿no? Sí. Se hacen a la palabra de Dios. Efectivamente, la Biblia es un libro especial. Es un libro especial. Si le preguntarais a un librero, os diría que la Biblia es un libro especial porque es el libro más vendido del mundo, de toda la historia. Es un libro que ha sido traducido a más de 2.400 idiomas diferentes. Pero la Biblia es mucho más que un bestseller, si me permite la expresión. La Biblia para nosotros los creyentes es especial porque es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. En la Biblia encontramos su mensaje, su pensamiento, su verdad para el ser humano, para el mundo y para las generaciones. Tal como decía Moisés, que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas en la palabra son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Es el legado de Dios al mundo, su mensaje, ¿no?, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces nosotros vamos a ver a lo largo de este sermón cómo nosotros necesitamos mantener ese contacto continuo con su palabra. De alguna manera estos son los dos apartados de los que yo quiero hablar, para que me sigáis bien, sin perderos. Hablaremos de la Biblia del cristiano y de cómo vamos a ver que la Biblia está presente y cobra protagonismo en cada etapa y en cada área y en cada faceta de nuestra vida como creyentes. La Biblia va a cobrar un protagonismo. Y vamos a hablar un poquito sobre el estudiar la Biblia. Bien. A ver. Ahora. Veréis. La Biblia habla de muchas cosas diferentes, ¿verdad? Hay muchos temas, hay muchas historias, unas más llamativas, otras más corrientes. Historias en el Génesis, ¿no?, historias en Jueces.
Hay otras partes que nos hablan de doctrina, hay partes que nos hablan de leyes, hay partes que nos hablan de profecías, hay partes que nos hablan de nosotros mismos y de nuestra fe. ¿Y sabéis qué? A medida que vas leyendo, tú te vas dando cuenta que la Biblia insiste, como poco, como con otras cosas no insiste tanto, ¿no? Pero insiste en que el creyente tiene que acudir continuamente a beber y alimentarse de la palabra. Es una insistencia continua desde Génesis hasta Apocalipsis. El contacto del creyente, de la iglesia, con la palabra de Dios, con la verdad de Dios revelada en las Escrituras. La palabra tiene que estar presente en cada etapa de nuestra vida. De hecho, por la palabra se nos dice que nacemos. Por la palabra crecemos. Por la palabra nos alejamos del pecado. Por la palabra avanzamos en santidad. El Señor nos guía y el Señor nos prepara por su palabra. De alguna forma, la vida del creyente se articula conforme a las verdades reveladas en la Biblia. Y en primer lugar, lo que decía, ¿no? Nacemos por la palabra. Pablo decía que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Fíjate qué interesante conexión aquí. La fe viene por el oír la palabra. El que oye la palabra, el que oye ese evangelio y lo recibe con fe, si lo abriga en su corazón con una fe verdadera, ese evangelio, esa palabra, le hace nacer de nuevo, una nueva vida, por esa palabra que había oído. Igualmente también dice en Primera de Pedro, pues habéis nacido de nuevo, y no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Yo creo que todos los que somos padres, un poquito nos tiembla la rodilla cuando tu niña viene y te pregunta, oye papá, ¿de dónde vienen los niños? Y tú haces así. Vamos a ver. Pregúntale a tu madre, niña, ¿no? Hay quien recurre a la manida historieta de la cigüeña. No, una cigüeña viene desde París, volando, y el niño se queda así como diciendo, ¿no? Hay quien recurre a lo típico de la semillita, ¿no? Es que papá tiene una semillita que la pone mamá. De alguna manera, Pedro dice que los bebés espirituales vienen también de una semilla. Una simiente es una semilla. Y una semilla muy especial. Es la palabra de Dios. Esa es la semilla. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador? ¿Qué nos contaba Jesús en la parábola del sembrador? ¿Quién se acuerda? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó. Bueno, buena tierra es la última, ¿no? Parte cayó junto al camino, donde las aves vinieron y se la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde la semilla brotó rápidamente, pero salido el sol se secó. Parte cayó entre espinos y la semilla creció y brotó, pero no llevaba fruto porque los espinos la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y brotó y creció y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús nos explica qué ocurre cuando la gente se enfrenta al Evangelio o a la palabra de Dios. Algunos la rechazan, endurecidos en su corazón, no quieren saber absolutamente nada de lo que estás hablando, te tachan de loco, de comecocos, fuera, no quieren nada. Algunos la reciben precipitadamente sin pararse a pensar, sí, venga, yo también, yo me apunto. Y a la hora de la verdad, declinan esa fe. Hay quien recibe esa palabra y sí, quiere venir a la iglesia, tal, más o menos permanece, pero no tiene fruto. Pero algunas personas la reciben como esa buena tierra.
que la acoge en su corazón, la guarda, brota y lleva fruto. Y de alguna manera la palabra es esa semilla que regada con fe nos hace nacer a una nueva vida. Así que imagínate si es importante la palabra, que por ella nacemos como creyentes. Pero no solo nacemos, sino que también crecemos por la palabra. Cuando yo era adolescente me gustaba mucho un grupo de música que se llamaba Maná. ¿Conocéis el grupo de Maná, no? Lleva muchísimos años. Sí, bueno. Yo me gustaba mucho un CD de ellos que tenía una canción que se llamaba Vivir sin aire. ¿Conocéis la canción de Vivir sin aire? Como quisiera poder vivir sin aire. Efectivamente, el estribillo ese dice, de alguna manera es una canción que habla de un amor no correspondido. Y esa persona expresa su dolor de vivir sin el amor de la persona a la que ama, ¿no? Y el estribillo decía, ¿cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón. Y en efecto es que una persona no puede vivir sin aire, ni puede vivir sin agua. Sin comer aguanta unos cuantos días. Sin agua aguanta 3, 4 días. Pero sin aire aguanta minutos. Más no. Es que de la misma manera un creyente no aguanta si no está en contacto continuo con la palabra de Dios. Es como un buzo. ¿Qué sería un buzo sin su suministro ininterrumpido de aire? Ya sea por la bombona o por la manguera, ¿no? Hay otros buzos que bajan con la manguera y esa manguera lo mantiene en contacto con el aire de arriba, respirando. ¿Cuánto puede aguantar un buzo en el agua sin respirar? Bueno, pues minutos, segundos. ¿Qué es un creyente que no lee la Biblia? Que no la estudia, que no medita en ella, que no se para a escudriñarla. ¿Qué esperamos de un creyente así? Claro, si la vida depende de la palabra, ¿no? Así dice la Biblia, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí las mujeres tenéis mucho que hablar. Quien ha sido madre sabe que para un recién nacido no hay nada como la leche natural de su madre, ¿verdad que sí? No me cuentes de historia de la marca de la leche tal o la marca de la leche cual. Lo mejor para un niño es la leche de su mamá. Todas las defensas, las propiedades se van adaptando a las necesidades del niño. Es increíble, es un milagro de Dios en la naturaleza. De la misma manera, sabes que no hay nada que te vaya a alimentar como creyente que la palabra de Dios. Y Pedro te está diciendo aquí, igual que un niño clama, desea y necesita esa leche, desead vosotros la leche de la palabra. Y yo sé que dije un poquito de esto también la semana pasada. Está bien ver predicaciones por internet, leer libros, usar materiales distintos, pero si la palabra del Señor no es la base con la que tú alimentas tu fe, estás empezando la casa por el tejado, por así decirlo. Es insustituible. Insustituible. La palabra también nos guía en nuestra vida personal. ¿Quién no se ha enfrentado nunca a un dilema? Oh, no me diga que no he puesto la foto. Oh, qué pena. Tenía una foto aquí de una persona en una encrucijada, ¿no? Un hombre ahí plantado en un cruce de caminos. Y yo creo que la vida, a veces, a todos, sin excepción, nos pone en esa tesitura. En un dilema. ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Sigo luchando o no sigo luchando por él? ¿Vale la pena que acepte o no acepte ese trabajo? ¿Cómo educo a mis hijos? ¿De esta manera o de aquella otra? Y ahí nos enfrentamos continuamente a preguntas
que nos asaltan, que nos llegan, que nos provocan ansiedad, dudas, inseguridad. Y es que la vida de alguna forma es una pregunta continua. Cada día, cada situación, cada etapa tiene retos, tiene desafíos a los que te tienes que enfrentar, tengas o no tengas al Señor en tu vida, te vas a enfrentar a la vida. Y te vas a ver en ese dilema de ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida en este momento? ¿Qué hago con este tema? Ojalá nosotros naciéramos con, no sé, con una bola mágica, ¿verdad? ¿Sabéis la bola del 8, esa del billar? Que le hacía una pregunta y hacía... y te daba ahí el vaticinio. ¿Tengo que salir con esa persona? ¿No? Y te daba tu respuesta. Pero no lo hay. No hay una pregunta, no hay una respuesta concreta para cada pregunta que te va a plantear la vida. Pero tú sabes lo que sí hay en la Biblia. Hay principios que te van a guiar, te van a proteger y te van a orientar. Es cierto que la Biblia no habla de todos los temas, pero por otra parte déjame decirte que sí habla de muchos temas. De que Dios, cuando nos deja la Biblia, nos deja su palabra, nos deja un material muy, muy, muy práctico. La Biblia habla de cómo usar el dinero, de cómo cuidar de tu matrimonio, de cómo educar a tus hijos, de cómo tomar decisiones, de cómo pedir consejos, de cómo emplear tu tiempo. La Biblia habla de muchas cosas prácticas de la vida diaria. ¿Quieres comprobarlo? Léete el libro de Proverbios. ¿Habéis leído alguna vez el libro de Proverbios? Es precioso el libro de Proverbios. Y son consejos prácticos para la vida diaria del creyente. Pero no solo Proverbios, toda la Biblia, como dice el Salmo, lámpara es para mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Así es. Puede que la Biblia no contenga todas las respuestas, pero sí contiene todo lo necesario para que tú y yo sepamos vivir una vida buena, sabia, agradable, próspera y bendecida por Dios. Y ahí está en la Biblia. Está en la Biblia. Muchas veces queremos que Dios nos hable para tal o cual situación, pero no queremos gastar el tiempo en escudriñar la palabra para ver qué dice Dios de esa situación que yo estoy viviendo, cuando a lo mejor ya lo tienes ahí. Por la palabra también avanzamos en nuestra santidad, en nuestra santificación. ¿Qué significa la santificación? Palabreja que sacamos muchas veces aquí en la iglesia. ¿Quién podría decirme qué significa la santificación? ¿De qué se trata? Ser libre de pecado, vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú decías, Leda, separarte? La santificación es un proceso. Es un proceso que ocurre en nuestro interior, en nuestro corazón, desde el día en que conocemos al Señor y a medida que vivimos la vida hasta que el Señor nos lleve. Vamos viviendo un proceso de cambio. El Señor va forjando nuestro carácter. Él va añadiendo a nuestra vida cositas que faltan, quitando cositas que sobran. En definitiva, es como un escultor. Tiene un hombre trabajando la piedra, esculpiendo yo no sé qué cosa. Ah, pues es un búho. Mira, es verdad, no me había dado cuenta. Sí, sí. Fíjate, ¿no? De alguna manera somos como una estatua, ¿no? Y el Señor nos va moldeando. ¿Y sabes qué pasa? Que eso duele, ¿o no? Una arista de piedra no salta así como así. El artesano tiene que golpear fuerte. Tiene que pulir, tiene que aplicar su herramienta. Ya que no sabes cuál es la herramienta que Dios usa. Es su palabra aplicada a nuestra vida por su Espíritu. ¿O no dice la Biblia acaso que su palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne, escudriña nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones? Sin embargo, su palabra entra ahí dentro
con la misma facilidad que el cuchillo entra en la mantequilla. No puedes hacer nada, se te cuela en el corazón y empieza a tocar claves. Empieza a mostrarte cositas, de dónde tienes que trabajar, dónde tienes que pulir, dónde tienes cositas para dejar. Así es la palabra. Como dice el Salmo, ¿no? Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Todo el mundo tiene sus pequeños tesoros, ¿sí o no? Sus recuerdos. Yo recuerdo, yo guardo algunas cositas, un regalito que me hizo mi mujer cuando era mi novia, hace mucho tiempo ya. Lo guardo, todos guardamos fotografías, joyas, algún juguete de la infancia. ¿Dónde está mi madre, que ha venido hoy? Que no te veo. Mi madre guarda el cordón umbilical mío todavía. Allí lo tiene seco dentro del armario, no sé qué hace con él, pero allí lo tiene. De alguna manera, son cositas que atesoramos en la vida, ¿no? Nos traen recuerdos, nos traen... Bueno, pues no sé. El salmista de este pasaje asegura atesorar la palabra del Señor. Atesorar la palabra. Porque se daba cuenta que a medida que guardaba su palabra con celo, con mimo y con cariño, esa palabra le protegía de pecar y ofender a Dios. ¿Recuerdas cuando el Señor fue tentado por el diablo? Todos sabemos más o menos la historia. Se pega 40 días de ayuno, yo como mucho ayuno un día y después estoy que me como decía un amigo mío, una vaca mojada en azúcar, ¿no? 40 días que pasó el Señor ayunando y una vez concluye ese ayuno se le aparece el enemigo. Y dice, Jesús, mira qué piedra. Con el poder que tú tienes, ¿por qué no la conviertes en pan? Y te la comes. ¿Cómo le responde Cristo? Pero él respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo me pregunto, si el mismo Jesús, que era el Señor, que era el ungido, el Mesías, el Verbo hecho carne, si él necesitaba leer y memorizar la palabra para estar fuerte el día de la tentación, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros necesitamos gastar ese tiempo memorizando su palabra para poder recurrir a ella en el momento crítico? ¿Cuántos no sabemos de memoria algún pasaje? Que no sea Juan 3:16. Ojo, pero aquí nos pillan a más de uno. Pero si Jesús mismo lo hacía, ¿qué derecho tenemos nosotros a relajarnos en ese sentido? Por la palabra también nos preparamos para servir. Yo siempre de niño viví preocupado porque no quería ser amigo, ¿sabéis? No sé por qué, pero a mí se me metió en la cabeza que yo no quería ir a mili. Justo, fíjate lo que son las cosas, cambió la ley y por poco no fui. A lo que sí fui fue al seminario, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. A prepararse uno para la batalla, pero para la batalla espiritual, ¿no? Y sabéis que en el seminario, por lo cual me siento muy privilegiado y muy agradecido de haber podido vivir una experiencia para mí inolvidable, y para mi esposa también puedo decir lo mismo por ella. Y se aprenden muchas cosas y se dan muchas asignaturas que tú nunca jamás pensabas que ibas a estudiar. Por ejemplo, arqueología. Allí trajeron una vez a un arqueólogo, un erudito británico, pero que era creyente, y nos dieron una asignatura de arqueología bíblica. Fue alucinante. Yo después he descubierto el nombre de esta persona, Alan Miller, en muchas enciclopedias. Digo, mira, yo estudié con este hombre, Pues estudiar arqueología, psicología, técnica de estudio, fonología, muchísimas cosas, técnica de relajación, muchas cosas muy interesantes, pero ¿sabéis qué? La preparación para servir a Dios tiene que ser principalmente en la palabra. En la palabra. Tenemos que estar preparados en la palabra si queremos servir al Señor. Así le dijo Pablo a Timoteo.
que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y yo sé y digo que es lícito y está bien conocer distintos métodos de evangelismo, está bien saber estructurar una iglesia o saber cómo predicar de manera atractiva. Pero si nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra iglesia no está fundamentada en la palabra, estamos a expensas de cualquier viento de doctrina, como dice Efesios 4, de que venga, nos zarandee y afecte nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro ministerio. Así que tenemos que estar preparados en la palabra. En conclusión, el creyente nace por la palabra, crece alimentándose de ella, puede guiar su vida a través de los principios recogidos en la palabra, se aleja del pecado y crece en santidad en la palabra, se prepara para servir en la palabra. Ahora bien, llega el momento de hacerse la pregunta más sincera de todas: ¿cuánto tiempo estamos tú y yo dedicando a la palabra? Al día. ¿Cuánto lees? ¿Cuál es tu ratito de leer? ¿Cuánto inviertes? O de otra manera, ahora que hablamos del estudio de la palabra, nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago yo para estar preparado, para estar bien alimentado, para atesorar su palabra? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, yo te digo algo: leerla diariamente es básico, es el primer punto de partida. Si no lees la palabra cada día, no tienes nada que hacer. Tienes que generar ese hábito, es importantísimo para un creyente. Si no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues deberíamos leer la Biblia tan a menudo como comemos pan, ¿no? ¿Cuántos de aquí sois paneros a la hora de comer? ¿Quiénes no podéis comer si en la mesa no hay una barra de pan? Venga, quiero ver esa mano. Que después ahí te gusta mojar, bien, Tú por la mañana nada más, yo a toda hora. Yo soy muy panero. Pero el Señor dice que igual que el pan, y que nos gusta el pan calentito y recién hecho, así de buena y apetecible es la palabra, y así de necesaria también. Necesitamos cada día acudir a la palabra. Hace poco me preguntaban, oye, ¿qué es mejor, leer mucho o leer un poquito y pararse más detenidamente? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Sabéis qué? Yo creo que ambas cosas son necesarias. Ambas cosas son buenas. El leer mucho, como parte quizá de un plan de lectura de la Biblia de un año o de varios meses, es importante. ¿Por qué? Es la historia aquella del árbol y el bosque. A veces nos dicen que el árbol no nos deja ver el bosque. Pero yo te digo que para entender el árbol tienes que dominar un poquito cómo va el bosque, ¿no? Leer la palabra a grandes rasgos, de una sentada varios capítulos, es cierto que no te deja pararte a pensar en el significado de cada una de las palabritas, es cierto. Pero te va dando también una visión más amplia de cada libro de la Biblia, de por dónde van sus temas generales, de cuál es el hilo conductor que hila e hilvana toda la Biblia de principio a fin. Eso solo se descubre si tú lees la palabra ampliamente, lo cual no quita que no sea necesario y bueno también estudiar pequeños fragmentos y profundizar en ellos. Pero yo te animo de entrar a tener ese hábito de tener un tiempo de lectura de varios capítulos. Te ayuda bastante. No solo leer, sino también meditar. Meditar, como dice el propio Salmo. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y es que es bueno pararse
y reflexionar sobre aquello que has leído o has aprendido de la palabra. Esto es como un animal que rumia. ¿Sabéis cómo funciona un rumiante, no? Primero se llena el estómago de comida, de hierba. Llena ahí el depósito. Y después, poco a poco, a lo largo del día, va volviendo a coger esa hierba que lleva dentro y a masticarla, masticarla. De alguna forma, es bueno que nosotros no solamente leamos la palabra como una escopeta 15 minutos antes de ir al trabajo. Quizá en ese momento en que vas conduciendo al trabajo, puedes ir pensando en aquello que has leído. Quizá cuando haces deporte, cuando vas corriendo. En algún momento el Señor puede usar ese momento de reflexión para enseñarte algo, para decirte algo a través de esa palabra, para comunicarte algo de tu propia vida que podrías cambiar o solucionar a través de esa palabra. Pero tienes que darte ese tiempo en tu corazón, a solas, de reflexionar. Y también podemos hablar de profundizar en el estudio de la palabra. Es decir, uno tiene que estar preparado para escudriñar la Biblia. Es como dice el pasaje de Proverbios, que también es bonito y vale la pena citarlo. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tenemos que anhelar la sabiduría oculta en la palabra como un buscatesoros, como el típico buscatesoros que escudriña el fondo del mar hasta que da con ese galeón cargado de oro. Tú y yo tenemos que ser ese buscatesoros, escudriñando, atesorando, buscando en la palabra. Aprovecha las oportunidades que tengas. Cuando se ofrece un estudio bíblico, cuando quieras prepararte, no sabes cómo, pregúntame. Aprovecha la ocasión, porque sabes que la Biblia vale más que todo el oro del mundo. Y vale la pena invertirse en descubrir su verdad, sus principios, su mensaje para nosotros. Ya estoy terminando. Y por último, es que no puedo terminar sin acudir a lo que también nos decía Santiago: hay que ponerla en práctica. Hay que ponerla en práctica. Como decía el apóstol, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mirad, nosotros los creyentes no estudiamos la Biblia para saber más. Estudiamos la Biblia para poder cambiar, para poder vivir mejor, para ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso estudiamos la Biblia. Para que nuestras vidas, regadas por la palabra y cuidadas por el Espíritu Santo, produzcan los frutos que Él espera de nosotros. Amor. Personas que desprenden amor. Personas que, pase lo que pase, saben vivir con alegría. Pacíficos, pacientes, amables, buenos, fieles, humildes, capaces de mantener el dominio propio. Para eso
es que el creyente necesita la palabra para nacer, crecer, cambiar y glorificar a Dios con su vida. Así que, hermanos, pues os dejo con esta reflexión. Tienes entre manos un tesoro que a lo largo de la historia a muchos les ha costado la vida reivindicar el derecho del creyente a tener la palabra. Nosotros los evangélicos tenemos nuestras raíces en hermanos nuestros que murieron por reclamar que la Biblia tenía que estar en manos del pueblo. No despreciemos ahora ese sacrificio que hicieron muchos y ese tesoro que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. ¿Por qué no oramos? Señor y Padre, es un privilegio, Señor, ser tus hijos. Es un privilegio, Señor, tener acceso a tu palabra, Señor, aun cuando hoy en día sigue habiendo lugares donde es ilegal leer la Biblia. Pero nosotros estamos aquí, la tenemos a nuestra disposición. Y nos duele en el corazón saber que hay hermanos que se tienen que contentar con cositas que pueden aprender de memoria, porque son perseguidos. Y sin embargo nosotros muchas veces tenemos la Biblia ahí en la mesilla de noche, cogiendo polvo, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, perdón cuando el trajín de cada día nos hace ser más bien Marta que María. Nos hace estar más bien en los quehaceres, en las rutinas, en los estreses, en las prisas de cada día, y no sabemos sacar ese tiempo para estar contigo escuchándote hablar, Señor. Haznos, Señor, personas maduras, personas que se paran a escudriñar tu palabra, pero sobre todo hacedores de esa palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.